Bueno, 8 minutos pasan de la hora 10. Continuamos avanzando en la mañana de la 104.7. Estamos en Vida Sport y Noticias en este lunes 24 de marzo. Bueno, volvió a aparecer el sol. Volvió a aparecer el sol. Al menos aquí en el centro de la ciudad. Y tenemos junto a nosotros al doctor Santiago Martínez, candidato a alcalde por el Partido Nacional en La Paloma. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Daniel, muchas gracias por el espacio. Bueno, un gusto conocerlo, muy joven para nosotros, y bueno, trabajando en política, cuéntame un poquitito. Así es, estoy presentando mi candidatura para la alcaldía del municipio CH, dentro de la lista 34, mi lista es la 304 CH, dentro del grupo, digamos, de Ramón Lorente y Emilio Rotondaro, y bueno, el objetivo un poco en esta oportunidad de presentar una candidatura tiene que ver con algunos ejes de trabajo que La Paloma tiene pendientes desde hace muchos años. Desde que soy niño hay ciertos problemas que son recurrentes y que los vengo escuchando y que al día de hoy no se han logrado resolver. Y bueno, la candidatura apunta un poco a poner digamos, sobre una propuesta de trabajo tareas para resolver esos ejes, y en ese sentido estoy entusiasmado por la posibilidad. Sí, ¿cómo te entusiasmaron? Digo, porque eres joven, digo, para meterte en este brete. Bueno, digamos... ¿Siempre te ha gustado la política? Sí, a mí se reúnen tres elementos, digamos, es un poco lo que yo identifico como las causas de que en esta oportunidad yo me haya decidido avanzar. Lo primero es que yo soy palomense y conozco de alguna manera la realidad local, la vivo, y como la vivo, sé de las necesidades que hay, de las carencias que hemos tenido para resolverlas y de las posibilidades que tenemos para avanzar en soluciones. Luego, yo estos 2 años y medio previos he estado ejerciendo una responsabilidad en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Industria, que es un ministerio que tiene una vocación por el desarrollo, que es un poco el objetivo, y en ese sentido, digamos, trabajar en el Gobierno Nacional me da ciertas herramientas para entender cómo funciona el Estado desde adentro, entender también cómo se puede desarrollar una mejor articulación entre lo local y lo nacional, y de esa forma también aprovechar herramientas que tiene muchas veces el Gobierno Nacional con esa articulación que no siempre, digamos, a nivel local se conocen y son utilizadas o son requeridas. O sea que ahí hay una articulación que creo que me ha dado esta experiencia de gestión que puede ser muy positiva para el desarrollo del municipio. Y en tercer lugar, el grupo, de alguna manera con el que estoy trabajando, el de Ramón Lorente, a 30404, y Emilio Rotondaro, y digamos, en el marco de la candidatura de Alejo, que es un grupo que ha trabajado muchísimo, que yo desde el Gobierno Nacional lo he visto. Digamos, hay una cuestión muy particular cuando uno está en el Gobierno Nacional, que capaz que es algo de lo que no se habla todos los días, pero me parece importante comentarlo. Uno cuando ejerce cargos en el Gobierno Nacional puede ver desde lo nacional cuál es el input que le ponen las autoridades locales. Es decir, hay autoridades locales que te tocan la puerta y te dicen, che, necesito ayuda para esto. Y uno ve quién solicita y quién no solicita, y en qué medida y hasta dónde puede cooperar. Y en ese sentido, en el caso particular de Emilio Rotondaro, que ha trabajado muchísimo por todo lo que es el sector de la pesca en Rocha, por apuntalar ciertas herramientas para que se puedan desarrollar y puedan crecer y puedan trabajar con mejores condiciones, es una persona que tocó mi puerta y que yo la vi trabajar con muchísimo entusiasmo, y pidiendo mucho también y ayudando a que las cosas se puedan realizar. Así que es contar con un equipo, digamos, que trabaja y que tiene ejes para ejecutar a futuro y que tiene mucho entusiasmo y mucha energía, y en ese sentido es como el contexto en el que yo me siento cómodo, porque yo no dejo de ser siempre un técnico que trata desde el punto de vista técnico lograr resultados concretos con las herramientas que tenemos a disposición. Sí, La Paloma ha cambiado mucho, ¿no?, en este último tiempo. Ya no es la Paloma que de tu niñez. Seguramente ha crecido mucho en cuanto a la población. Ha crecido en población, ha crecido en servicios que siguen estando en algún punto estacionalizados. La mayor cantidad de actividad que tiene La Paloma la tiene en verano, en los meses de verano, de diciembre a marzo. Te diría que con enero y febrero como ejemplos del momento más candente, pero yo creo que ese crecimiento, digamos, de población en la zona requiere también un crecimiento
no sé si de la infraestructura, sí es de la infraestructura también, y de la forma en que pensamos el balneario. Eso es lo que es clave, es decir, la forma en que pensamos el balneario. En términos de el cuidado ambiental y el pensamiento de futuro sobre cómo gestionar las políticas medioambientales, en términos de infraestructura vial e iluminación y el problema que tenemos eterno con los pozos y las calles que son intransitables. Hace unos días, creo que no es la razón por la que hay un ómnibus que le regaló Buquebus al municipio y que está parado por problemas mecánicos, pero se escuchaba debate entre vecinos sobre por qué el ómnibus no estaba operativo, y una de las razones que invocaban algunos era que no podía, por su tamaño y por las condiciones de las calles de La Paloma, transitar por el balneario. Entonces esto es un problema que arrastramos desde hace décadas y que tenemos que en algún punto resolver. Y después está el eterno problema que tenemos con los niveles de desarrollo que tiene La Paloma y con la desestacionalización del turismo, es decir, que los servicios y que el trabajo para los locatarios no sea algo que sucede en 2-3 meses del año. Es decir, necesitamos fuera del verano tener también servicios funcionando, porque eso significa trabajo para la gente de allí. También comentaba hace unos días que estaba almorzando en un restaurante y el dueño me decía, se termina ahora la temporada y yo cierro, y este chico que empezó a trabajar no sé en qué va a trabajar el resto del año. Entonces, trabajar un poco por el desarrollo tiene que ver con eso, con asegurar condiciones para que la ciudadanía y los locatarios tengan un espacio para estudiar y luego tener donde insertarse laboralmente. Ahora, el tema de trabajo uno siempre lo asocia con el tema de la pesca, ¿no? Ahora, es impensado pensar en fábricas pesqueras como había antes, pero eso, la verdad, le daba mucho trabajo, no solo a la gente de La Paloma, sino a la gente de Rocha, a todo el departamento. Sí, hay el tema de la pesca es un tema... No seguimos de espalda al mar. Yo creo que históricamente no le dimos el lugar que tenía. O sea, La Paloma tiene como sus grandes ejes de trabajo el turismo, y el turismo abarca la hotelería, la gastronomía, sí, y otros servicios. De 2 meses. Exacto. Y digamos, en invierno baja, pero digamos es uno de los perfiles del balneario, el turismo y la pesca. Y lo que ha pasado con la pesca es que no se le había puesto, creo yo, hasta el momento en prioridad como uno de los ejes de desarrollo, ya no solo de La Paloma, sino del departamento. La pesca, particularmente en esta gestión, y esto lo conozco de primera mano porque tengo estos diálogos con Emilio Rotondaro, que es un poco el que dirige la división de pesca de la Intendencia, que también es una unidad de trabajo que se creó estos últimos años, apunta precisamente a dotar a la pesca artesanal de más herramientas para que puedan hacer de forma más eficiente su trabajo y que puedan canalizar también todo el pescado que compran. Rocha tiene una problemática hasta ahora, que es que no tenía plantas de fileteada autorizadas habilitadas, digamos, por Dinara. Entonces el pescado que se vendía entero y congelado, y eso impedía que cierto nivel de elaboración local que se puede realizar y que tiene que tener plantas habilitadas para que se pueda trabajar sobre la trazabilidad de ese pescado que se obtiene, pueda ser comercializado y pueda ser colocado en otros mercados de legal forma, digamos. Entonces esto es un proyecto particular que está impulsando la Intendencia, la apertura de estas 3 plantas, porque también el sector privado tiene interés de avanzar en ese sentido, los propios pescadores artesanales, y bueno, hay que apuntar a ver de qué forma se pueden mejorar sus condiciones de trabajo. Al puerto de La Paloma le hace falta una cámara de congelado, una cámara de frío, una máquina de hielo, una cámara de fileteado. Es decir, son condiciones básicas que tienen que tener los pescadores en las instalaciones portuarias para poder llegar y hacer su trabajo lo más eficiente posible. Y esas son cosas que, si bien siempre se habla de la pesca, ponerle pienso más estratégico, decir, bueno, de qué forma metódica podemos darle detectar las necesidades y darle las herramientas para que puedan procesar, digamos, el pescado de la mejor forma posible y colocarlo en los mercados de la mejor forma posible para que mejoren sus ingresos y eso mejore las condiciones de trabajo. Es algo en lo que se viene trabajando, ya te digo, desde estos últimos años, con la creación de la división de pesca y con ese trabajo, digamos, cercano. Ahora, cuando hablamos del municipio de La Paloma, hablamos ha crecido, no solo en cuanto a la población, sino que en tamaño, ¿no? Porque va desde acá, desde la laguna hasta allá, hasta Santa Isabel, Punta Rubia, hasta San Antonio, sí. Es enorme. Imponente. Exacto. La Paloma tiene
cuando en el 1930 llega Nicolás Solari a La Paloma, la avenida principal lleva su nombre, con un grupo de inversores y desarrolladores, y trabajan con el arquitecto Gabazo, que es un poco el que hace la planificación urbana. Se establecen ciertos lineamientos desde el punto de vista urbano, pensando en un desarrollo de La Paloma 100 años. Es decir, ya en aquel entonces se hizo un plan de desarrollo urbano pensado a 100 años, que estamos muy cerca de que se cumplan. Yo creo que este desarrollo un poco más hacia la zona de La Pedrera y todo el crecimiento que ha tenido La Paloma nos pone la tarea de repensar ese esquema de planificación y ver cómo lo podemos seguir proyectando a futuro. Si tú te fijas, La Paloma crece de 10.000 habitantes en invierno a 60.000 en verano, y los autos circulan. Es decir, no colapsan las calles en términos de lo que es la movilidad. Y eso tiene que ver con que había un plan para desarrollarla, y que hay avenidas y que hay calles que están pensadas para que ese flujo de vehículos suceda, así sea en solo 2 meses al año. Pero bueno, ha crecido muchísimo, ha crecido incluso para la zona del bosque. Si uno sale de La Paloma rumbo a La Laguna, ha crecido muchísimo en la zona del bosque, lo cual también nos obliga, desde el punto de vista municipal, a pensar en mecanismos para prevenir incendios, que es un problema grave, que uno no lo ve hasta que sucede, y cuando sucede puede ser tarde. Entonces, bueno, ha crecido muchísimo, sí, y eso nos pone, nos refuerza en la tarea de pensar el balneario también desde esa óptica, de una óptica de desarrollo, de crecimiento y de planificación, y estar siempre tratando de avanzar sobre los problemas antes de que esto sucedan. En momentos de campaña se habla de muchas cosas, ¿no? Yo he escuchado el tema de un centro de convenciones, que hace años que se viene hablando de eso, justamente para atraer gente en invierno, en fin, la interconexión costera. Algunos piensan en acercar a todo aquel que viene de Maldonado, justamente con una interconexión que hoy no hay. En fin, ¿cuáles son las prioridades de acuerdo a tu mirada? Bueno, yo creo que las prioridades, traté de ser lo más sintético y claro posible, y para eso definimos 3 ejes de trabajo, que son infraestructura vial e iluminación. Y ahí la prioridad es resolver el problema histórico que tenemos con las calles y los pozos. Es un problema porque no pueden transitar, te genera estos problemas, serios, para el balneario. Y de alguna manera, con como estamos hoy, según los propios reportes que presenta el municipio, que presentó el año pasado sobre sus grupos de trabajo, tienen entre 3 y 4 personas destinadas al bacheo, es decir, a rellenar los pozos. Y eso es todo para un municipio que va de La Laguna a San Antonio. O sea, es imposible que podamos resolver todas las calles. ¿Entre 3 o 4? Claro. Imposible. Por eso, necesitamos... El municipio, yo me enteré el otro día, la verdad tiene 181 funcionarios. Sí, bueno, ahí depende de qué funcionarios, de qué naturaleza, porque cuando uno mira el desglose hablan de 66, de presupuestados, pero después hablan de otros que están en pase en comisión, y hay como un número que va creciendo. Yo creo que igual es un número alto el que tiene de funcionarios como para que solo ese porcentaje para tan que 3 pequeño, o 4 se dediquen al pozo, claro. Exacto, que es una prioridad. Claro. Exactamente, es una prioridad. Entonces hay que mejorar también la cantidad de áreas asfaltadas, porque también resolver los pozos, ok. Mientras tanto, necesitamos avanzar en el asfalto, porque es lo que representa una solución más permanente. No nos obliga a estar sistemáticamente rellenando, que llueve y vuelven de nuevo a deshacerse y hay que volver a trabajar. Entonces, ahí hay un punto estratégico que es una prioridad del balneario. Después tenemos un segundo punto que es, lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente. Esto a mí me parece importante. Hay como una visión de algunas personas de que el medio ambiente es como, lo tenemos que cuidar y siempre es un límite al desarrollo, siempre representa un freno. Yo no lo veo de esa manera. A mí me parece que el medio ambiente es nuestro principal activo, es lo que le ofrecemos a los turistas y a los locatarios para disfrutar, y en ese sentido tenemos que trabajar con mucha conciencia de futuro en esto y adelantarnos a los problemas. Es decir, que el problema no esté ahí para salir corriendo a resolverlo como podamos, sino pensarlo a futuro. Todo el tema de las aguas grises y las aguas pluviales es una realidad que hay que resolver, ¿viste? Como están las playas, hacia el lado de Anaconda y Serena, con los desagües. Pero después tenemos temas como lo que pasaba en Costa Azul. Por suerte ya, la construcción sobre el mar no está permitida, entonces eso resuelve un problema, a futuro, en el posible crecimiento que tenga el balneario y las casas nuevas que vayan apareciendo. Pero bueno, existe una realidad, que es que hay muchas casas que se construyeron sobre el mar en una época en que no había conciencia o tanta conciencia ambiental,
y esas casas siempre tienen la cuestión de que el mar avanza y hay que resolver ese avance. Y bueno, pensar en esos problemas de avanzada nos permite construir soluciones desde el punto de vista ambiental adecuadas para esos problemas. Que en el caso de Costa Azul particularmente se ejecuta una obra que no es quizá la mejor forma de resolverlo, que fue con el enrocado. La mejor forma es crear dunas o mecanismos de contención del mar que no sean tan rígidos, que es lo que sugiere la academia y todos los expertos que trabajan en esto. Pero bueno, en ese sentido se necesita que el municipio esté trabajando en una articulación permanente con la UTEC, con el CURE, con universidades, con gente, con especialistas que puedan pensar de antemano soluciones a los problemas que tenemos en La Paloma o que vamos a tener en el futuro, y que se puede ya ir adelantando soluciones a esos problemas. Y el tercer eje para mí, que es el gran debe que tiene La Paloma, es el debe del desarrollo. Y en ese sentido lo que tú mencionabas de la conexión con Maldonado o de la construcción de un centro de convenciones u otros espacios de desarrollo, las propias fiestas que desarrolla La Paloma, la del chocolate, la del mar y de la pesca, son emprendimientos o ideas o medidas para trabajar en el mayor desarrollo del balneario. El tema del centro de convenciones es un tema que está hace años. Recuerdo incluso que en el primer gobierno del Chueco Barrios se hizo una consultoría para diseñar ese centro de convenciones, que después quedó en nada. Fue una consultoría cara además, pero luego quedó en nada, no se ejecutó, y creo que es una gran medida que podemos tomar para que el municipio pueda recibir flujo de gente durante el invierno. Hay muchas asociaciones de profesionales, no profesionales, que se reúnen anualmente, que desarrollan sus congresos, que eso mueve 300, 400 personas, que tenemos que tener un espacio para poder albergarlas, para que no nos limite, para que La Paloma no sea un lugar que no elijan precisamente porque no tiene esa capacidad. Porque además esa gente que viene y está de pronto una semana o 2 semanas, es gente que te mueve la hotelería, te mueve la gastronomía, es decir, te mueve un conjunto de servicios que a su vez requieren de gente local que trabaje en esos servicios, y se produce esa cadena, digamos, que necesitamos activar para funcionar todo el año. O sea que yo creo que es un proyecto a levantar, y a levantarlo en estrecha coordinación con los emprendedores que ya tenemos, digamos, con los hoteleros, con los gastronómicos, con toda la gente que necesita de ese público, para tener una estrategia unificada de esto. No basta con crear solo el centro, hay que luego gestionarle una agenda, ¿no? Eso es clave, porque si no construimos infraestructuras y después no se usa, decir, bueno, ¿para qué la construimos? Claro. El compromiso está en gestionarle una agenda. Con respecto a la conectividad, digamos, con Maldonado, yo soy muy cauteloso con la idea que siempre se habla del puente sobre la laguna. A mí me parece que, o sea, la laguna es un ecosistema protegido, natural, que tiene también tiene aves y tiene todo un ecosistema que fluye de la forma en que es hoy. Y me parece que hablar de un puente o de una conexión sin un plan concreto sobre cómo se ejecutaría es un poco, digamos, entrar en un debate que no tiene mucha razonabilidad, en el sentido de que no es lo mismo un puente móvil que un puente no móvil, de cemento o no cemento. O sea, hay muchas cosas que pueden cambiar la idea y el proyecto y la viabilidad, digamos, de un proyecto de esa naturaleza, que además requeriría una cantidad de permisos por ser precisamente zona protegida, que tampoco lo podemos abordar ese debate si no tenemos en claro cuál sería el proyecto concreto, digamos. Y tampoco tampoco creo que por el solo hecho de existir esa conexión, la población, o sea, la ciudadanía vaya a fluir de un punto a otro. Tiene que haber un plan de desarrollo más grande, más macro, que diga, bueno, genero este canal, pero al mismo tiempo esto va ¿a dónde? ¿Para qué? El para qué es clave, o en el contexto de qué es clave. Entonces yo ahí creo que hay mucho trabajo para hacer antes de embarcarnos en el debate puente sí, puente no. Hoy claramente es no, pero porque no hay una propuesta concreta sobre la mesa para adelantarlo. Está claro. Santiago, retírame la lista. Es 30404 es la departamental y 304 CH es la mía. Bien. Bueno, de aquí al 11 me imagino mucho trabajo. ¿Cómo estás trabajando? Bueno, estamos trabajando en reuniones mano a mano con muchos vecinos, estamos trabajando en reuniones grupales que hacemos con los vecinos, estamos haciendo prensa, como el día de hoy, y estamos manejando ya la posibilidad de establecer el espacio nuestra sede, allá en La Paloma, para poder tener un lugar de encuentro más fijo, más visible. Seguro. Y tendrás un equipo, supongo yo, sí. Por supuesto, somos un equipo grande, hay
Es un equipo que tiene perspectivas de gente de la pesca, de gente del turismo, de comerciantes, de profesionales que trabajan, de gente joven, de gente no joven. Es decir, tratamos de que estuvieran todas las miradas posibles sobre la mesa para poder tener una propuesta lo más contemplativa de todas las realidades y de todas las necesidades que tiene el municipio. Pero muy bien, muy bien. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un placer.